Radio y TV3 Corregidora, cerca de ti. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a su programa, Descodificando tus emociones. Mi nombre es Wendy Varela, soy terapeuta en descodificación biológica original y les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nos encontramos ubicados en Heroico Colegio Militar número 76, Interior 304, en el pueblito Corregidora, aquí en la ciudad de Querétaro. Teléfono en cabina 671-8530. Envíanos, por favor, tus dudas, tus comentarios. Úsalo para expresar alguna duda que tengas o también para sugerirnos nuevos programas, nuevos temas. El día de hoy tenemos un tema en particular muy interesante que a todos nos interesa. También nos puedes enviar un WhatsApp al 442-138-2892. En este teléfono yo te podré aconsejar, yo te podré también proporcionar alguna cita si estás interesado en alguna consulta privada o con cualquier duda o comentario igual del programa que tengas. Y bueno, también estamos transmitiendo en vivo desde nuestra plataforma de internet en Facebook. Les recordamos que nos pueden encontrar como Radio y TV3 Corregidora. Búscanos, dale clic a la página, dale clic en me gusta y no te pierdas ninguna de nuestra programación. Entonces, bueno, para entrar como en el tema de hoy, antes de decirles de qué se trata el tema de hoy, pues bueno, venimos regresando, la mayoría ya estamos como en nuestras labores, ya todo regresó a la normalidad, ya estamos como después de todas estas fiestas decembrinas, de haber estado con la familia, tal vez algunos viajaron fuera de su lugar donde residen y pues estamos de vuelta ya con los niños, la escuela, todo el mundo en su trabajo y bueno, de pronto nos entra esta sensación, esta ansiedad, esta angustia de habernos comido y bebido todo lo que se nos puso enfrente en las cenas decembrinas, en el convivio con los amigos, en todo esto que nos tocó compartir. ¿Y qué pasa? Estamos como que sentimos que estamos muy pesados, que necesitamos una desintoxicación urgente y es cuando pasa lo que cada enero sucede en la mayoría de las personas. Corremos a inscribirnos al gimnasio, hacemos esta búsqueda en internet del programa de desintoxicación que nos ponga en forma otra vez o nos ponemos a hacer como locos ejercicio ahora en las plataformas de YouTube y tantas que hay gratis. Y entonces estamos con todo esto de tal vez algunos otros van al nutriólogo, algunos otros van, qué sé yo, con el cirujano estético, ¿verdad? Y la mayoría, ¿qué sucede con la gran mayoría de nosotros? Hacemos dietas. La famosa dieta de la luna, la famosa dieta del artista no sé qué, de la cantante no sé qué, o de estas cosas milagrosas que ahora están por todos lados. Que en la web, que en Facebook, que en YouTube, de todo. Y entonces nos entra esta desesperación. ¿Para qué? Para volver a sentirnos como liberados de todo esto que entró, pero no solo que entró por la boca, sino que entró también a través de las emociones. Y como ya sabemos, en este programa hablamos de las emociones. Entonces, concretamente, ¿qué venimos a hablar? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Por qué no consigo perder peso? ¿Por qué no consigo perder peso? Y es que el problema es que ya estamos hartos. Puede ser que no solo de estas fechas decembrinas, puede ser que este problema de sobrepeso ya lo traemos desde antes. Desde el año pasado, desde hace ya unos años, desde mi infancia, qué sé yo. Desde tal vez empezó a partir de algún evento importante, no lo sé. La cuestión es que la mayoría de las personas, mujeres y hombres,
si bien esto es algo que nos preocupa más a las mujeres y nos ponemos como locas, también hay muchos hombres que entran en esta situación. Entonces, estamos hartos de que si nos va bien con un programa, perdemos, por ejemplo, 5 kilos y de repente, ¡pac! No nada más ganamos los 5 kilos, ganamos hasta un extra más, el famoso rebote. Entonces, cuando estamos en esta situación, pues entra la desmotivación, entra de por qué otra vez y hasta más peso, ¿no? Recuperé, estamos como con nuestra autoestima por los suelos, no encontramos ropa que nos guste, sobre todo las mujeres, no estamos como sintiéndonos a gusto con nosotros mismos, con nosotras mismas, y de repente, así, tal cual, estás desolado, estás devastado, estás desmotivado, ya no te funciona nada, haces resistencia ya a las mismas dietas o al ejercicio, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos lleva el mismo cuerpo a esta situación? ¿Te gustaría comprender cómo es que funciona esto del sobrepeso desde el punto de vista de descodificación biológica original? ¿Te gustaría comprender cómo poder entender esto y a la misma manera desactivar esto que nos está manteniendo en este bucle vicioso, en este círculo vicioso? Entonces te invito a que te quedes al resto del programa. Y bueno, antes me gustaría que todos estemos como en el mismo canal. ¿Qué es el sobrepeso? El sobrepeso que hoy tiene la persona, debes de entenderla como que es la solución perfecta a algo que en un pasado fue un problema. Entonces, la pregunta es, ¿soluciona qué? ¿Es la solución perfecta a qué? Porque a mí no me funciona nada traer 10, 5, 20 y hasta más kilos. No me funciona para nada, al contrario, me está ocasionando problemas de salud, no me siento bien conmigo misma, nada me queda, estoy como en una depresión total. Pero biológicamente tenemos que entenderlo, que el sobrepeso no llega de la casualidad, no se mantiene tampoco de la casualidad y no aumenta, mucho menos porque sí. Entonces, cada solución, cada conflicto que la persona está viviendo es la solución a algo. Entonces, lo que te propongo es de que veamos en este programa qué soluciones a qué está respondiendo el sobrepeso. Entonces, cuando decimos el título maravilloso de este programa, que es ¿por qué no consigo perder peso? Ya habíamos hablado en programas anteriores que biológicamente, cuando hablamos biológicamente, hablamos de nuestra naturaleza, de nuestro comportamiento más primitivo y arcaico. A la naturaleza, la palabra perder le horroriza. Entonces, de entrada, cuando viene alguien a consulta conmigo, establecemos que no se pierde peso, se recupera, ganamos el peso ideal de la persona. Siempre que, con este cambio sutil de palabras, trabajamos el inconsciente, porque a la naturaleza no le gusta perder, para nada. Entonces, si empezamos ya a atacar con quiero perder peso, eso va a estar imposible. No se pierde peso, se gana un cuerpo ideal, un cuerpo normal, un cuerpo que vaya con la persona, que no esté conectado a ningún conflicto. Eso es lo que se gana, un peso ideal. No vamos a entrar en temas estéticos ni en temas de estereotipo, vamos a entrar en lo que es la pura biología. Y bien, entonces yo digo una frase súper chistosa que es, cada vez que alguien viene conmigo a tratar un tema de sobrepeso, siempre les digo, es que no eres tú, es tu conflicto activo. No te preocupes, que no eres tú el problema. Es tu conflicto activo que está respondiendo a que cada vez se genere más grasa, que cada vez se guarde más, o a que cada vez se guarde más líquido. Porque hay que recordar que hay 2 tipos de sobrepeso, pero bueno, lo voy a explicar. Entonces, no funciona nada de lo que estás haciendo hoy en día para bajar de peso por esto, porque hay un conflicto emocional activo, el cual impide mantener tu peso ideal en el momento que decides hacer tu dieta y ejercicio. Entonces, cuando empiezas tu dieta, si llegas a tu peso deseado, como lo había dicho, como el conflicto sigue estando activo, en el momento que vuelves a tu alimentación habitual, ¡pum!,
también vuelves a recuperar ese peso y más, ¿no? Entonces, lo que te voy a proponer es que juntos descubramos cuál es el conflicto emocional que se está relacionando con este tema. Pasamos primero de esto, ¿qué es el sobrepeso? Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud, al grado de ocasionar la muerte. Entonces, hemos escuchado todos cuando hemos ido al nutriólogo o cuando mismo en la escuela hay un control, ¿no? El índice de masa corporal, todo esto, la mayoría lo conocemos, pero para los que no, el índice de masa corporal es simple un indicador que nos dice la relación entre el peso y la talla de la persona. Es un numerito que nos arroja para ver en qué rango estamos. Si pasamos un porcentaje, entonces empezamos a entrar en una escala de sobrepeso, obesidad y así sucesivamente. Digamos que es una escala con la cual se mide cuál es el grado de obesidad que tiene la persona. Este numerito solo nos ayuda a nosotros como descodificadores a identificar el grado del conflicto, qué es lo que tenemos que trabajar, cómo tenemos que ir trabajando con la persona, porque no es lo mismo bajar 5 kilos que bajar 30 kilos o más. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sobrepeso? ¿Para qué nos ayuda? Y sé que esto es muy choqueante y no es algo que nos enseñan pues ¿para qué va a servir? Para nada. Sí tiene una función. Biológicamente en nuestro organismo, la acumulación de grasas tiene un objetivo. Entonces, el hecho de adelgazar o engordar, de entrada no tiene nada que ver con la alimentación. Y yo sé que más de uno va a decir, ¿cómo que no tiene nada que ver con la alimentación? No, y se los compruebo con esto. Hay personas que se comen el mundo y están más espirifláuticos que nada. Y hay personas que con solo oler, ni siquiera comer, oler el pastel, ¡pam!, ya, subiste 1 kilo. Desde descodificación biológica, como ya lo hemos explicado en temas anteriores, en programas anteriores, nada de lo que venga al exterior es la causa. Todo viene desde el interior. Sí que la alimentación es importante, ojo, la alimentación es importante. Más bien yo preguntaría, no qué te comiste, sino qué conflicto activo traes que tu metabolismo no está funcionando como debería. ¿Cuál es la causa de que tu metabolismo esté trabajando tan lento? ¿Cuál es la causa de que tu metabolismo trabaje tan aceleradamente, por ejemplo? Entonces, esto sí que es la causa. Y si un alimento que normalmente lo tendrías que metabolizar súper bien te está costando demasiado trabajo, más bien no es la culpa del alimento, es ver hacia adentro cuál es el conflicto. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para conseguir deshacernos, para ganar nuestro peso ideal? 1, como ya lo he dicho, saber cuál es el conflicto que ha llevado a la persona a acumular. 2, saber cuál es el conflicto bloqueante, porque también hay conflictos bloqueantes, es decir, que lo mantienen en el tiempo. Aquello que ha permitido que se mantenga, que crezca incluso. Un ejemplo rapidito, hay algo que se conoce como el conflicto de silueta. Me veo frente al espejo, sobre todo las mujeres. ¿Y qué hacemos? Como tengo estos kilos de más, empiezo con el miedo, empiezo con el juicio, que es el conflicto del tálamo, y estoy, mira qué gorda estás, mira esas piernas, no, pues claro, ¿cómo te va a entrar si estás hecha una cerda? Y esta agresión es real, esto es real. Y todas las mujeres que me escuchan y que me están viendo, lo sabemos. Incluso sin decirlo, o sea, el solo pensar y mandar esta agresión mantiene el conflicto activo. Entonces, un poquito más adelante voy a explicar por qué esta agresión se convierte en un conflicto. Y otra cosa que tenemos que entender, el número 3, es adentrarnos en las creencias de la persona que hay sobre el peso. Esto, sobre la alimentación, sobre sí mismo, sobre los otros, sobre el mundo. Hay muchísimas creencias que con el solo hecho, por ejemplo, de la alimentación. Si yo creo que comer funciona para los dos lados, ¿eh? Si yo creo que comer espárragos todos los días me va a mantener en buena forma, mira que lo hace. Si tú crees que, por ejemplo, el pastel
te vas a hacer estar como una vaca, también lo vas a conseguir. Entonces hay que ver el sistema de creencias que uno trae, porque esto es parte del conflicto. Entonces, teniendo estas 3 cositas en cuenta, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el bloqueante? Y entonces, ¿cuáles las creencias que la persona tiene sobrepeso? Vamos a entrar muchísimo ya. La visión del sobrepeso es multifactorial. Hay que entender esto. No hay un solo factor. Hay muchísimos. Yo voy a mencionar solo algunos. Y con esto los voy a dejar con esto reflexionando sobre mi invitación es que cuando escuchen esto, ustedes se identifiquen y decir, sí, ese soy yo. Sí, yo tengo eso. Me parece que sí. Y lo que voy a hacer es hacer un siguiente programa, porque este tema es súper amplio. Me gustaría ir desarrollando cada conflicto para que cada uno vaya viendo ok, sí, esto. Y ahorita nada más los voy a mencionar así, muy rapidísimo. Entonces, los principales conflictos son conflicto de abandono. Y esto puede ser, como les dije, en función del sobrepeso. Si yo tengo el sobrepeso desde que soy niño, pues ojo, también este conflicto viene desde allá. El conflicto de la separación. El conflicto de estar en una situación en la que siento que mi vida se derrumba. Lo que le llamamos el conflicto de la existencia, de vida o muerte. La falta de alimento y carencia. Las suprarrenales, que tiene que ver muchísimo con la producción de cortisol. Esta sensación de estar perdido, de miedo a equivocarse de dirección. La desvalorización e impotencia es otro conflicto. El conflicto de camuflaje. El conflicto de miedo frontal. De algo que me viene de frente, una situación, algo, y que yo no siento que no le voy a poder hacer frente. El conflicto, obviamente, que está ligado con la separación, el conflicto de agresión. Y también está el conflicto de la tiroides, que desencadena muchos otros. El sobrepeso es uno de los síntomas primordiales de la tiroides, que está en función del tiempo, el conflicto del tiempo. Si tú hoy tienes este problema de tiroides, que yo más adelante le voy a dedicar un solo programa a la tiroides porque es un tema súper interesante, pero si tú hoy estás viviendo un conflicto en donde sientes que no te ajusta el tiempo para hacer, que te tienes que dividir en 1000 y que de todos modos no eres lo suficientemente eficaz y que poco tiempo después te detectan un problema relacionado con la tiroides, con baja de la hormona, con un crecimiento anormal, ojo con el conflicto del tiempo. Entonces, estos son solo algunos conflictos que a mí me gustaría ir desarrollándolos en tal vez algunos 2 programas más. Y yo te voy a dejar con la reflexión siguiente y con un ejercicio padrísimo. Cada vez que te veas al espejo, ya no te digas esta agresión horrible de, mira qué piernas, mira qué brazos, mira qué cara, ¿no? Qué cachetes. Empiézate a querer, empiézate a apapachar, porque esto solo está alimentando el conflicto. La grasa es protección. La grasa es protección. Y el líquido también. Nos hacemos más grandes también para sentir que podemos defendernos, tal vez, del agresor. Y el agresor muchas veces, ¿qué crees? Que a veces eres tú mismo. Entonces, hoy yo te dejo con estas palabras. Tienes el cuerpo que necesitas para los conflictos que has vivido y que no has podido comprender y por consiguiente resignificar. Si comprendes tu necesidad, la más pura, la más interior, el cuerpo no tiene por qué seguir en el programa reforzando tu cuerpo con grasa o líquidos. No tienes el cuerpo que deseas, pero tienes el cuerpo que necesitas. Estas son palabras de Olivier Soulier. Y con esta reflexión yo te voy a dejar. Hemos llegado al final de nuestro programa. Yo te agradezco y te prometo que voy a hacer más programas de esto. El siguiente vamos a hacer la continuación. Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo el teléfono 442-138-2892 por si deseas alguna consulta adicional. Y por favor, dale clic a mi página en Facebook. También me encuentras como Wendy Varela, terapeuta en descodificación biológica original. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa próximo martes a las 12:30. Hasta luego. Que tengan bonita tarde. Radio y TV3 Corregidora. Cerca de ti.